Ya, bueno, hoy día iniciamos el segundo módulo del diploma. Ya, este módulo está orientado a lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con control de motores eléctricos con variadores de frecuencia. Entonces, vamos a iniciar explicando algunos conceptos básicos que son importantes que los recuerden para de a poquito, ¿no es cierto?, irnos introduciendo en el tema de los tipos de motores que tenemos para uso industrial y de qué forma los podemos accionar electrónicamente. Ustedes ya vieron algo, ¿no es cierto?, relacionado con esto, con el profesor Esteban Díaz, pero era accionamientos electromecánicos, se podría decir, ya con contactores y las protecciones. Y en este caso lo vamos a ver desde el punto de vista del accionamiento electrónico. Pero para poder entenderlo con claridad, vamos a tener que ir bien atrás y explicar un poco cómo funciona un motor de corriente continua, cómo funciona el accionamiento del motor de corriente continua. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que de esa forma se puede entender mucho mejor las técnicas actuales de control de motores, ya que son bien avanzados, pero aplicados a motores de corriente alterna. ¿Ya? Entonces vamos a ir un poco atrás para que puedan ustedes ver como todo el desarrollo tecnológico y cómo se llega a lo que tenemos hoy en día. Entonces, la PPT se la voy a empezar a compartir ahora y la voy a subir apenas termine la clase, ¿ya? Lo que pasa es que la PPT es bastante extensa, entonces la quiero ir subiendo por partes para que puedan ustedes ir viendo como clase a clase qué es lo que alcanzamos a ver de la PPT. Entonces, voy a compartir acá. Bueno, ahora ustedes deberían estar viendo la PPT. No sé si alguien me puede retroalimentar. ¿Se Sí, ve? se ve perfecto. Ya, ya. Entonces, como les decía, este sería el módulo 2, ya control de motores eléctricos con variadores de frecuencia. Tiene solamente una unidad, ya. Este es el módulo más corto y tiene solamente una unidad. Bueno, acá están mis datos, mi nombre, ¿no es cierto? Mi correo y acá está la planificación. Acá tienen que fijarse bien, esto igual se los voy a enviar después como un correo para que lo recuerden, que tenemos clase hoy día, pero después nos saltamos al día 22, ¿ya? Esto debido a que la próxima semana, como hay actividades por las fiestas patrias, acá en la universidad no hay actividad, entonces por eso nos saltamos acá del... La planificación está así desde el principio, así, desde el día 10 que es hoy día, ¿no es cierto?, a la próxima clase el día 22 ya de septiembre. Bueno, tenemos 7 sesiones y después la del 8 de octubre. Ese día no hay clase y ese día tendríamos la evaluación teórica, ¿ya? Y alguna tarea que yo les voy a dar que esa semana sería el plazo para entregarla. ¿M? Así que esta planificación, como les digo, se las voy a enviar igual por correo para que lo tengan ahí presente o de alguna forma la voy a poner en el mismo aula para que puedan estar recordando, ya que esos son los días que tenemos las clases. Bueno, en el tema de la asistencia, vamos a seguir marcando la asistencia donde estaba el módulo uno, que me imagino que ustedes deben tener, bueno, si solamente están tomando este diploma, deberían tener 3 unidades o 3 módulos, perdón, en el aula. Ya, entonces no es tan difícil buscar el que venía, en el que venían registrando su asistencia para que la vuelvan a registrar ahí mismo, ¿ya? De tal forma de que después es más simple poder descargar esa asistencia de un solo módulo, ya no de otros módulos que se vayan generando. ¿Ya? Entonces, esta es la planificación. ¿Mm? Bueno, voy a tratar de ceñirme lo más que pueda a la planificación, pero de todas formas, como les digo, hay cositas que hay que irlas viendo. De repente yo les voy a pedir que contesten algunos cuestionarios en la misma clase, de tal forma de ir viendo si se entiende lo que se está explicando, y si no se entiende, lo voy a tener que volver a repetir. Entonces, por eso cuesta un poco guiarse con una planificación así como muy estricta,
Obviamente que al final vamos a llegar a donde tenemos que llegar, pero a veces en el camino hay que ir tomando hay que ir haciendo ajustes, ya para que en el fondo todos puedan entender con claridad lo que se está explicando. Bueno, entonces vamos a iniciar ya de plano, ¿no es cierto?, con lo que corresponde a la clase de hoy. Entonces, una cosa que es súper importante es la forma en la que nosotros generamos la energía, ¿ya? Dame un segundo que quiero ver porque esto no debería tener una animación. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que tenemos dos fuentes de energía, ¿ya? Una que es en corriente alterna. Bueno, en realidad, disculpen. Acá las dos fuentes son de corriente continua, ¿ya? Pero una es a través de una pila, ¿ya? De una batería, y tenemos la circulación de corriente, ¿no es cierto?, a través de esta lámpara, ¿ya? Y otra es una especie de dínamo, ¿ya? Que está generando energía, pero fíjense que algo muy sutil en el voltímetro que se está mostrando ahí en la imagen, solamente se desplaza hacia un lado la aguja, ¿ya? Entonces, finalmente ahí tenemos una forma de generar energía que es en corriente continua, pero es pulsante, ¿ya? Pero es corriente continua, ¿ya? En ningún momento tenemos un semiciclo negativo. Entonces, como les digo, las dos son generación de corriente continua, ¿ya? Así que, ¿qué otra alternativa tendríamos? También podríamos generar en corriente alterna, obviamente, ¿ya? Pero en el caso de la generación en corriente alterna, este equipo ya no sería un dínamo, ¿no es cierto? Pasaría a ser un alternador. El alternador, ¿no es cierto?, generaría la energía o un generador, ¿no es cierto?, en corriente alterna. Bueno, el tema importante acá es ese, ya de que en lo que corresponde a corriente continua, hay varias formas de almacenar o de generar la energía. Ya, por ejemplo, la batería o la pila sería un elemento para almacenar energía. En el caso de un panel solar, por ejemplo, sería un elemento que genera energía en corriente continua. Bueno, eso, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos nosotros un generador de corriente alterna y ustedes saben que la mayoría de los equipos electrónicos, o sea, todos los equipos electrónicos funcionan con corriente continua finalmente. Entonces, claro, tenemos que hacer una conversión de esta corriente alterna a corriente continua. Entonces, ahí vamos a ver que existen distintos tipos de conversores. Más adelante nos vamos a introducir, ¿no es cierto?, en varios tipos de conversores porque el variador de frecuencia, ¿no es cierto? El variador de frecuencia estándar, el más común, tiene varios conversores en su interior. Ya tenemos una conversión de corriente alterna continua, ya después tenemos una conversión de corriente continua alterna. Entonces, vamos a ver que existen distintas formas de convertir, ¿no es cierto?, la energía de alterna continua a continua alterna. Ya, esto es algo muy común, por ejemplo, el cargador que ustedes tienen para su computador o para el celular, lo mismo. Ya toma la energía en corriente alterna y la tiene que bajar al voltaje que requiere el equipo y además convertirla a corriente continua. Bueno, acá está el otro caso, ¿no es cierto? Seguimos con la generación en corriente continua y en este caso tenemos el panel solar. Y en este caso, el panel solar, tenemos que convertir esta energía en corriente alterna, ¿ya? Entonces, normalmente a esa conversión se le llama inversión. Ya pasamos de corriente continua a corriente alterna. Y bueno, hay equipos que suministran energía a la red, eh, ¿no es cierto? La red tiene su fuente de energía en corriente alterna y el equipo inyecta, ¿no es cierto?, corriente al sistema en la misma frecuencia, ¿no es cierto?, del sistema que está recibiendo desde el exterior. ¿Ya? Entonces, son sistemas que son on-grid, que trabajan en paralelo al suministro que tenemos de energía desde afuera. Ya, acá está el caso, ¿no es cierto?, de la generación en corriente alterna. Aquí ustedes pueden ver un electroimán, ¿no es cierto?, una bobina que está ahí, y por acá tenemos un imán permanente que está girando, ¿ya? Y al girar, esto está generando, ¿no es cierto?, una generación en corriente alterna. Entonces, en este caso, los componentes que tiene
este elemento que está acá, ¿no es cierto? Es un rotor, que es la parte que está girando. Hay también una otra parte que es el estator, ya donde normalmente están las bobinas. Y es un campo magnético finalmente el que hace que se produzca el efecto para poder generar la energía. Entonces, aquí una cosa importante, bueno, que ya la deben saber, pero que el motor es un elemento que puede generar energía o puede, ¿no es cierto?, a través de la energía generar movimiento en su rotor. Ya tiene esas dos, es bidireccional. Algunos parámetros que son súper importantes, ¿no es cierto?, de la energía, del voltaje o la corriente, son, por ejemplo, en este caso tenemos en el color azul una tensión, ¿no es cierto?, en corriente alterna. Y esta tensión podemos ver acá que al valor máximo que llega positivo es a 100 volts. Del valor positivo hasta el valor negativo tenemos 200 volts, ya que sería el valor peak to peak. Tenemos que el valor en corriente continua o el valor promedio, ya como es de la misma forma el semiciclo positivo y el negativo, en este caso es cero. Ya entonces, ¿qué componente de corriente continua tiene esto? Es cero, cero volts. Existe otro parámetro que se llama voltaje RMS, ya que lo vamos a explicar ahí en una lámina más adelante, que básicamente nos permite hacer una comparación entre los efectos que puede eh, provocar, ¿no es cierto?, la tensión en corriente alterna respecto a una tensión en corriente continua. ¿Ya? Entonces, ahí aparece este término que es el valor RMS, que es el valor que realmente a nosotros nos importa cuando comparamos equipos, por ejemplo. Y es la tensión o la corriente que nosotros siempre usamos ¿no es cierto?, para describir o para mencionar, ¿no es cierto?, la tensión que tenemos en un enchufe o la corriente que está consumiendo un equipo. Siempre lo damos en valores RMS. Entonces, en el enchufe, ¿no es cierto?, que donde tienen conectado ustedes el cargador de su computador, ahí tenemos 220 volts RMS. ¿M? Por lo tanto, la tensión máxima es bastante más alta. ¿Ya? Entonces, estas cosas hay que recordarlas porque cuando veamos las diferentes etapas que tiene el variador de frecuencia, ustedes van a ver que en realidad tiene una etapa de corriente continua, donde si estamos trabajando en un variador en tensión, en baja tensión, ¿no es cierto?, en 380 volts, en realidad la tensión máxima es más alta de los 380. Los 380 volts sería la tensión RMS. Entonces la tensión máxima sería 537 volts. Y ahí vamos a ver que en una de las etapas del variador de frecuencia, claro, podemos visualizar a través de los parámetros del variador esos 537 volts. Y podemos ver si ese valor sube, ¿no es cierto? Que es un caso que se da muchas veces, producto de que el motor, por lo que estaba explicando anteriormente, como es un aparato bidireccional que genera movimiento mecánico, pero también puede servir para generar energía, en algún momento este motor puede regenerar energía y volver esa energía hacia el variador de frecuencia. Entonces, ahí vamos a ver que aparecen tensiones bien altas en una de las etapas y que podrían dañar el variador si es que este no tiene las protecciones adecuadas, ¿no es cierto? Y está bien parametrizado para que no ocurra eso. ¿Mm? Ahí vamos a ver, como les digo, varias cosas. Vamos a ver la forma en la que podemos disipar toda esa energía o si podemos devolverla hacia la red a través de estos equipos que les estaba mencionando anteriormente, que convierten de corriente continua alterna y pueden devolver energía hacia la red, ¿ya? Eléctrica. Entonces, eso lo vamos a ver, incluso yo les voy a grabar un video demostrativo de un equipo regenerativo que tenemos acá en el laboratorio y que nos permite hacer una prueba enfrentando dos motores y un motor actúa como carga y el otro es el que está impulsado por el variador de frecuencia. Entonces ahí podemos lograr un efecto que es que la carga vaya más rápido que la velocidad de rotación del motor que está con variador de frecuencia y en ese caso, el motor se transforma en un generador y empieza a devolver energía hacia la red eléctrica, que sería un efecto similar a tener una carga de alta inercia, por ejemplo, en un ascensor o en una grúa, y que la carga en el fondo, producto del peso, haga que el rotor gire más rápido que el campo magnético que está girando en el estator del motor. Entonces, ahí vamos a ver cómo eso
logramos generar energía. Y claro, si esto se descontrola y, por ejemplo, fuese demasiada la energía que se devuelve hacia el equipo, podría causar incluso un daño de algún componente del equipo. ¿Ya? De hecho, miren, un poco, yo he trabajado hartos años en plantas industriales en realidad y me ha tocado ver equipos dañados porque, por ejemplo, variadores de frecuencia donde se les dio una rampa de desaceleración demasiado brusca y regeneró tanta energía que finalmente dañó una etapa del equipo, ya que, por ejemplo, cuando tienen la disipación a través de resistencias de frenado, se puede dañar un componente ahí, un IGBT, que es el que hace el que se usa para conmutar y poder enviar esa energía hacia una resistencia. Ya, entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en el camino y vamos a ir poniendo ejemplos reales de casos, ¿no es cierto?, que han ocurrido. Bueno, como les decía, el parámetro acá, estamos viendo el voltaje RMS. Otro parámetro súper importante cuando trabajamos con variadores de frecuencia es entender lo que es el periodo, ¿ya? Entonces, acá el periodo es de una onda, ¿no es cierto? Tenemos que ver, dame un segundo. Bueno, tenemos que observar nosotros esta onda para que sea periódica, es un ciclo que se va repitiendo en el tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, acá lo estoy describiendo con el mouse. Parto acá en el cero, la línea azul, llego al cero nuevamente, bajo al valor máximo negativo y vuelvo a cero. Entonces, esto se va repitiendo en el tiempo. Entonces, por eso a esto le llamamos una onda periódica, ya porque se repite exactamente igual la forma que tiene en el tiempo. Entonces, ese ciclo que estamos describiendo acá con el cursor del mouse, ¿no es cierto? Dura un tiempo, ¿ya? Y nosotros tenemos una forma de visualizarlo esto a través, por ejemplo, de un osciloscopio, ya que es un equipo que nos permite visualizar la amplitud de la tensión o la corriente respecto al tiempo. Entonces, si yo acá veo, ¿no es cierto?, cuánto tiempo le tardó hacer el ciclo completo, nosotros vemos que es 0,01 segundo. Eso se llama periodo, ¿ya? Se puede expresar como 0,01 segundo o también con unidades de ingeniería como 10 milisegundos. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar algo que se llama la frecuencia? Ya, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado que nosotros trabajamos en Chile con una frecuencia de 50 Hz. Entonces, básicamente es uno partido por el periodo, ¿ya? Y con eso nosotros podemos calcular la frecuencia. Entonces, esto es importante porque ustedes van a ver que cuando trabajamos con variadores de frecuencia, como estos equipos varían esta frecuencia, al visualizar, por ejemplo, en un osciloscopio, ustedes van a ver que la señal se va achatando o se va expandiendo dependiendo de la frecuencia a la que está trabajando el equipo. Y lo otro que vamos a ver que el variador de frecuencia normalmente emite un tipo de forma de onda hacia el motor que no es muy parecido a esto que estamos viendo acá desde el punto de vista del voltaje. Ya el voltaje va a ser una onda en realidad pulsante, cuadrada prácticamente, ya de una frecuencia muy alta. Ahí vamos a ver después en qué frecuencia trabaja. Pero la que tiene que ver con la corriente, ustedes van a ver que es muy parecida a una sinusoidal, ya un poquito deformada, pero es muy parecida a una sinusoidal. Entonces, eso es lo que logra el variador de frecuencia, que a pesar que tiene una tensión que, como digo, es pulsante, de alto voltaje y de una frecuencia alta, logra en el motor una corriente que es muy parecida a esta corriente que está en naranjo y que yo puedo variar la frecuencia, ¿no es cierto? Y también la amplitud de esa corriente, ¿ya? Bueno, entonces todos estos parámetros, como le digo, por eso son importantes. Otra cosa súper importante es que, bueno, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Ahí tengo una lámina para recordar lo que es la ley de Ohm, pero por ley de Ohm nosotros podremos calcular la corriente a partir del voltaje y de una resistencia, que en este caso sería la carga que tendría el circuito. Cuando nosotros tenemos una carga puramente resistiva, ustedes van a ver que siempre el voltaje y la corriente van en la misma fase. Se fijan acá, parten ambos en cero
La corriente se ve de una amplitud menor porque, ¿no es cierto?, tenemos que dividirlo ahí por la resistencia, ¿no es cierto? El voltaje lo dividimos por la resistencia y calculamos la corriente. Entonces, por eso es la mitad de la amplitud que tiene el voltaje. Ya, entonces la corriente sería esta línea que está en naranjo y se fijan, está completa, está pero perfectamente en fase con la tensión, con el voltaje. Tensión o voltaje, ¿no es cierto? Y esto sería la corriente. Están perfectamente en fase. Entonces, es relativamente simple calcular la corriente, ¿no es cierto?, en forma indirecta, que sería aplicando la ley de Ohm. Y podríamos a través de eso, ¿no es cierto?, determinar cómo es la corriente. Y la otra alternativa es que la podamos medir directamente. Ya, entonces, existen formas de medir la corriente. Por ejemplo, si queremos verla en este dispositivo que se llama osciloscopio, nosotros podemos poner una tenaza, ¿no es cierto?, de inducción o de efecto Hall para poder directamente, ¿no es cierto?, poder medir esa corriente y poderla graficar en este dispositivo. Entonces, ustedes van a ver que tenemos dos formas de visualizar esto. Una forma es la amplitud, ¿no es cierto?, que sería el eje de las Y, respecto al tiempo, que es el eje de las X. Y otra forma, que justo no tengo una lámina acá, pero lo vamos a ver más adelante, es ver la frecuencia respecto, o sea, la amplitud respecto a la frecuencia, donde vamos a cambiar el eje de las X, ¿no es cierto?, para ver la frecuencia. Por ejemplo, en este caso, si nosotros esto lo viéramos como amplitud respecto a frecuencia, solo veríamos una barrita que va a estar posicionada justo en los 100 Hz, ¿ya? Y vamos a tener acá que las divisiones van a ser frecuencia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, y va a aparecer una barra donde tengamos una frecuencia. Después vamos a ver también que a medida que aplicamos nosotros equipos electrónicos, ¿no es cierto?, en las instalaciones, empezamos a tener deformaciones y ya no aparecen tan bonitas como estas las sinusoides, sino que empiezan a aparecer deformadas. Entonces, esas deformaciones en realidad es porque hay una sumatoria de varias frecuencias, ¿no es cierto?, que al sumarse se transforman en esta deformación, ¿no es cierto?, de la onda sinusoidal. Y lo que vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del accionamiento de un motor, esto es no solamente la sinusoidal es la que provoca realmente trabajo en el equipo y lo demás normalmente se transforma en calor, ¿no es cierto?, en pérdidas en el motor. Entonces, ya al final de este módulo, vamos a ver qué tipos de filtros podemos usar, ¿no es cierto?, para evitar dos cosas. Por un lado, de que la forma de la onda de voltaje llegue muy distorsionada al motor o que llegue con valores más altos de los que deberían llegar hacia el motor. Y por otro lado, vamos a ver otros filtros que van a hacer que la corriente no se deforme tanto hacia la alimentación, ¿ya? Que eso es súper importante que desde ya empecemos a mencionarlo, que nosotros a través de los dispositivos electrónicos provocamos un problema hacia atrás, hacia el suministro de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, otros equipos que estén conectados al mismo punto pueden sufrir, ¿no es cierto?, de algún mal funcionamiento o algún daño si es que nosotros estamos deformando demasiado, por ejemplo, la forma de onda de la corriente que está consumiendo este equipo que en este caso va a ser un motor, ¿no es cierto?, accionado con un variador de frecuencia. Entonces, eso es lo que tenemos. En corriente también podemos calcular, ¿no es cierto?, el valor RMS o valor eficaz, que sería dividir el valor máximo por raíz de 2, ¿ya? Más adelante debe haber alguna lámina donde muestra esto. Bueno, ahí aparece, ¿no es cierto?, cada uno de los puntos, ¿no es cierto?, ahí en naranjo quedó destacado, ¿no es cierto?, lo que es el periodo y a través de ese se calcula la frecuencia. Bueno, acá tenemos la definición de lo que es el valor RMS, ¿ya? Entonces, el valor cuadrático medio, ya de una tensión o corriente alterna, es un valor equivalente de corriente continua o tensión continua que produciría el mismo efecto calorífico que la corriente
continua, ¿no es cierto?, en una, por ejemplo, en una resistencia. Ya, o sea, provoca el mismo calor que si yo le conectara 220 volts de corriente continua o si le conecto 220 volts de corriente alterna, van a generar el mismo trabajo, ya, o el mismo calor en una resistencia. Entonces, esto básicamente viene porque de alguna forma se tenía que comparar, ¿no es cierto? Porque inicialmente el suministro eléctrico era en corriente continua. Ya entonces, cuando se empieza a suministrar en corriente alterna, de alguna forma hay que comparar qué efectos tiene la corriente alterna o qué capacidad de trabajo tiene respecto a la corriente continua. Entonces, ahí aparece este término y es súper importante porque cuando ustedes compran un equipo, lo que realmente importa es, por ejemplo, la potencia que puede entregar en valores RMS, ¿ya? Por ejemplo, si compran un equipo de música, ustedes van a ver que tiene una potencia, que es una potencia máxima que puede entregar, pero esa es una potencia que la puede entregar en instantes muy breves de tiempo, ¿ya? Entonces, si bien va a entregar, por ejemplo, 1000 watts, en realidad va a ser un instante muy pequeño. Pero si yo lo mantuviera un tiempo largo entregando esa potencia, el equipo se quemaría, se dañaría. Entonces, el equipo va a tener siempre en su hoja de especificaciones un valor máximo y un valor RMS. Y el valor RMS, el que puede entregar continuamente sin que se dañe ninguno de sus componentes internos. ¿Ya? Entonces, finalmente, el valor RMS es realmente el que nos está diciendo cuánta potencia puede entregar un equipo. ¿Ya? Por lo menos en el caso de equipos de música, queda muy claro porque siempre está esa publicidad engañosa que dice MPO, dice potencia, que es una potencia máxima, pero nadie sabe cuánto tiempo puede mantener esa potencia, ¿no es cierto?, entregándola hacia los parlantes, ¿ya? Entonces, el tema es que la potencia RMS es lo importante. Después vamos a ver también de que se generan algunos efectos producto de la deformación de la corriente, como les decía, o la deformación del voltaje, que puede causar también que los equipos de medida, por ejemplo, los multímetros, nos marquen mal el valor que están midiendo realmente. Entonces ahí también yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a subir un video que es bien breve, donde ustedes van a ver los efectos de un multímetro, ya midiendo voltaje o corriente. eh, Como dos equipos, ya uno se podría decir básico y otro equipo que es mucho más profesional, que tiene una denominación que es True RMS, verdadero valor RMS. En un caso, por ejemplo, cuando nosotros le entregamos una onda sinusoidal, marcan perfecto los dos, ¿ya? Pero a medida que empezamos a deformar la forma de onda, ustedes van a ver cómo el equipo más básico empieza a tener valores bien diferentes de lo que está teniendo el valor que es True RMS, ¿ya? Y eso es producto de que no logra medir todas estas componentes adicionales de frecuencia que les explicaba yo que aparecen al deformarse en la señal sinusoidal. Entonces, y el otro, el que es económico, no las mide esas deformaciones, no mide esas otras frecuencias, pero el equipo que es de valor más alto, ¿no es cierto?, que es TrueRMS, sí logra medirla. Entonces hay diferencias ahí en lo que puede marcar uno respecto al otro, y eso incluso puede llegar a ser hasta peligroso, ¿ya? A veces uno se confía de que hay una tensión muy baja y en realidad hay una tensión bastante alta, pero el equipo la está midiendo mal simplemente. Entonces, esas cosas las vamos a ver, como les digo, a través de videos. Y son ensayos que nosotros hacemos normalmente para explicarle también a los alumnos, ¿no es cierto?, a los que le hacemos clase en el día sobre esto. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos acá? Bueno, un poco lo mismo, ¿no es cierto? Teníamos la tensión RMS, ¿no es cierto? Tanto para y la corriente RMS, ya, y aquí, bueno, pusimos otra frecuencia, ya, de tal forma que ustedes se den cuenta acá que, ahora, ¿cuál es el periodo de estas dos formas de onda? Si se fijan, llegamos hasta 0,02, ya, que sería 20 milisegundos. Entonces, esto para que lo recuerden, si yo pongo un osciloscopio en el enchufe que tengo acá al frente mío, yo visualizaría una forma de onda igual a esta, ¿ya? Porque en Chile nosotros tenemos un periodo que es de 20 milisegundos. Entonces, la frecuencia, al calcularla acá, ustedes van a ver que son los 50 Hz.
Ahora, si ustedes ven, ¿no es cierto? Alcanzamos a ver dos ciclos completos. Ya ahí estaría el primer ciclo hasta los 20, el segundo hasta los 40. Entonces, lo que nos está mostrando esta imagen son 40 milisegundos, pero, ¿no es cierto? El ciclo de las dos formas de onda es de 20. Ya, bueno, si nosotros, por ejemplo, conectáramos el osciloscopio en Estados Unidos, por ejemplo, tendríamos, ¿no es cierto?, una frecuencia distinta. Ya ellos trabajan con 60 Hz. Por lo tanto, el periodo es diferente, 16,6 milisegundos, ya no 20 milisegundos. Entonces, el periodo es más bajo, eso significa que la forma de onda, ¿no es cierto?, termina su ciclo un poco antes. Entonces, eso significa que es una frecuencia más alta, ¿ya? Porque cuando ustedes vean que se vaya achatando esto, se vaya terminando el ciclo en menos tiempo, significa que la frecuencia es más alta. Ya si se demora más tiempo, la frecuencia es más baja. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, porque los motores, como vamos a ver un poco más adelante, los motores típicos que se usan en la industria, que es el motor jaula de ardilla, ya, aunque eso con el tiempo está cambiando, están apareciendo otras tecnologías, otros motores, ya, tenemos los motores de imanes permanentes, tenemos motores de reluctancia, tenemos motores de reluctancia asistido por imanes permanentes, están apareciendo otros motores, quizás no tanto en la aplicación industrial, pero por ejemplo en lo que es electromovilidad, tenemos una variedad bastante grande de motores y el tema es de que como les decía, estos motores giran, su velocidad con la que giran depende de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, el tema es de que no es lo mismo conectar el motor en Estados Unidos que conectarlo en Chile si es que es una aplicación industrial. Y han ocurrido casos, ya, por ejemplo, yo me tocó ver un caso donde un equipo que se compró en Estados Unidos nunca llegó a los niveles de producción que se esperaban, ya. En un momento se hizo la consulta a la fábrica de por qué este equipo no lograba la producción que se esperaba y claro, finalmente era una estupidez, pero se dieron cuenta muy tarde, ya llevan un par de meses trabajando con el equipo, que estaba todo diseñado para trabajar en 60 Hz y no en 50. Por lo tanto, trabajaba un 20% más lento de lo que debía. Así que finalmente tuvieron que hacerse alguna adaptación ahí, básicamente desde el punto de vista mecánico, porque no tenemos cómo subir la frecuencia aquí en Chile, ¿no es cierto?, de 50 a 60, a no ser que usemos variadores de frecuencia, pero tampoco la idea era esa, sino que básicamente era de alguna forma hacer modificaciones mecánicas para que el equipo girara, ¿no es cierto?, todos los ejes a las velocidades que estaban diseñadas, ¿no es cierto?, que era para motores que giraban a frecuencia más rápida de la que se usaba acá, ¿ya? Entonces, por poner un ejemplo, en Chile ese motor giraba 1500 o 1400 y tantas RPM y tenía que girar cerca de las 1800 RPM. Entonces iba bastante más lento y por eso teníamos, ¿no es cierto?, una producción más baja. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y hay que tener en cuenta que no es llegar y aumentar la frecuencia, por ejemplo, con un variador, y si yo la aumento a 60 Hz, va a girar de la misma forma que si estuviera conectado en otro país. No es tan así la cosa. Porque aparte de modificar esta frecuencia, aumentarla, tengo que también aumentar el voltaje. Pero si el suministro de tensión en mi país no me permite llegar más arriba, finalmente el motor va a funcionar en una parte de la curva donde si bien va a girar muy rápido, va a tener un torque más bajo que el que debería tener. Entonces, como les digo, esas cosas las vamos a ir analizando ya con más detalle más adelante, pero ahora para que se vaya entendiendo por qué es importante visualizar, entender lo que es, ¿no es cierto?, el periodo, lo que es la frecuencia, lo que es la amplitud y todo eso, porque finalmente todas estas cosas son los parámetros con los que trabaja el equipo, que vamos a analizar, ¿no es cierto?, en detalle. Entonces, trabaja con el voltaje, con la frecuencia, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Bueno, otra forma en la que nosotros podemos visualizar esto es con grados, ¿ya? Como aparece acá. Entonces ahora fíjense que el eje de las X cambió de tiempo a grados. Entonces aquí va a aparecer un concepto que son los fasores, que nosotros podemos describir el ciclo, pero a través de un círculo, donde vamos a tener, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En cada
cada ángulo que ustedes pueden acá ver en grado, ¿no es cierto? Va a ser la posición de una flechita que va a ir moviéndose, ¿no es cierto? Dependiendo de la posición en la que estamos. Entonces, eso también es importante porque cuando nosotros veamos, por ejemplo, la corriente respecto al voltaje, lo podemos ver acá como está en el tiempo, ¿no es cierto? Si es que está desfasado uno respecto al otro, y eso va a depender de la carga que nosotros tengamos conectada, pero también lo podemos ver de una forma más simple, ¿no es cierto? Que a través de un diagrama fasorial, que después vamos a ver algunas imágenes de eso, ¿ya? Bueno, como pueden ver, ahí está el cálculo de la frecuencia a partir, ¿no es cierto?, de, el periodo que vimos anteriormente, que eran los 0,02 segundos, y ahí nos da los 50 Hz. Ya, acá ustedes pueden ver una forma de onda también en amplitud, que sería lo que tendríamos normalmente, ¿no es cierto?, en un toma corriente aquí en Chile, donde tenemos los 220 volt RMS. Si nosotros queremos calcular el voltaje máximo, tendríamos que multiplicar los 220 o 219,9 que aparece acá por la raíz de 2, ¿ya? Y al multiplicarlo nos da 311. Entonces, eso también es importante que lo manejemos, que cómo podemos hacer conversiones de tensión máxima a RMS o de RMS a tensión máxima, es siempre dividiendo o multiplicando por raíz de 2, dependiendo si tenemos el valor máximo o tenemos el valor RMS. Entonces, como les decía, esto es importante porque cuando veamos esta etapa intermedia que tiene el variador de frecuencia, precisamente vamos a trabajar con voltajes máximos ahí. Entonces, de repente se nos puede olvidar cuánto es la tensión máxima en una alimentación trifásica de 380 volts. Entonces ahí lo podemos calcular. ¿Ya? Pero como les digo, un parámetro que muchas veces, por lo menos a mí en mi experiencia me ha pasado que he tenido que estarlo a veces observando por largo tiempo cuando se juega con la forma en la que se desacelera un motor, porque a veces se requiere que para aumentar la producción el motor tenga que detenerse muy rápido. ¿Ya? Y a veces ahí nos pasamos de una rampa muy abrupta y esto puede regenerar mucha energía y eso puede causar daño al equipo, ¿ya? Entonces se juega ahí un poquito al límite de repente, tratando de llegar a la máxima producción, pero sin dañar el equipo. Entonces son cosas que se dan en la realidad, ¿ya? Yo, bueno, no he conversado todavía con ustedes, pero me imagino que la mayoría trabaja en la industria y son cosas típicas que se dan, pues, o sea. Siempre la idea es poder aumentar la producción y a veces estamos ahí al límite. O también el otro tema es poder hacer los equipos, hacer una mejor calidad y eso significa que los equipos sean más precisos, pero a veces la tecnología que tenemos no permite llegar a precisiones más altas que las que tiene el equipo y ahí ya implica hacer un cambio tecnológico muchas veces, ¿ya? Si se quieren precisiones mayores en los equipos, muchas veces tengo que cambiar de tecnología y eso también lo vamos a ver acá, ya vamos a ver las distintas formas de cómo se controla un motor desde un variador de frecuencia, vamos a ver que hay varias formas, ¿ya? Está, no sé, tensión, o sea, perdón, control escalar, vectorial, DTC y otros más. Entonces, claro, la tecnología más moderna, se podría decir, nos permite tener mucho más precisión y sin, incluso muchas veces teniendo menos componentes en el conjunto, ya entre el accionamiento electrónico y el motor. ¿Ya? Pero obviamente que son tecnologías que a veces conllevan, ¿no es cierto?, hacer ya un cambio tecnológico porque lo que tenemos no nos da para lo que nos están exigiendo. ¿Ya? Y eso es importante porque muchas veces por estos temas de tener mayor precisión, mayor calidad, permite entrar a otros mercados que son más exigentes, más competitivos y también eso muchas veces implica, obviamente, poder vender el producto a valores más altos y poder tener más utilidades. Entonces, eso es importante. Acá lo que van a ver ustedes, vamos a hacer algunos cálculos más adelante, que por lo menos en los casos industriales, donde los motores están en operación prácticamente 24/7 todo el año, casi cualquier inversión se paga muy rápido, ya porque una pequeña mejora que tengamos, multiplicado por todo el año, ustedes se van a dar cuenta cómo rápidamente se puede pagar una inversión, ¿ya? Y vamos a ver cómo los variadores de frecuencia nos ayudan
a optimizar estos procesos, ¿no es cierto?, a hacer que los equipos sean más eficientes y con esa pequeña aumento de eficiencia, con un uso intensivo del equipo, muchas veces significa poder tener unas reducciones de costo bastante altas. Bueno, como les decía, estábamos hablando de la forma fasorial de poder visualizar, ¿no es cierto?, esta forma de onda que la veíamos en el tiempo anteriormente. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, como un fasor está girando, ¿no es cierto? Tenemos la forma de onda en el tiempo. Ya ahí hay dos que podrían, no sé, pues, ser tensión y corriente, por ejemplo, ese azul con el rojo que está en el medio, y tienen un desfase entre ellos de 90 grados. Ya entonces así se vería más o menos si es que por algún motivo la corriente no fuera en fase con la tensión. Y ese es un caso que ocurre ya dependiendo del tipo de carga que le conectemos al sistema. Si tenemos un motor que una carga inductiva, se va a provocar un efecto, ¿no es cierto? Y si tenemos, por ejemplo, otro tipo de equipo, ya, o tenemos condensadores conectados a la red eléctrica, se va a generar el efecto contrario. Entonces, ustedes van a, bueno, quizás la mayoría lo sabe, pero de todas formas se lo recuerdo. Por si alguno no lo supiera, ustedes van a encontrar que en la industria existen bancos de condensadores para contrarrestar el efecto que provocan los motores, ya que son cargas inductivas. Y acá hay que tener mucho ojo porque precisamente este tema de tener estos bancos de condensadores puede verse afectado cuando tenemos muchos equipos como variadores de frecuencia que no tienen filtro, ¿ya? Vamos a tener contaminación en la red eléctrica que puede causar de que estos condensadores se dañen. Ya yo he visto reventar condensadores producto de que existe un alto contenido de armónicas en la red eléctrica, ¿ya? Entonces esto genera ese problema en los condensadores que están hechos para compensar, ¿no es cierto?, otro efecto que se provoca en el producto de tener muchos motores en la industria, ¿ya? Bueno, el tema es de que ahí tenemos la otra forma de representar, ¿no es cierto?, esto, que a través de estos fasores y de los ángulos, ¿ya? Y que ustedes van a ver más adelante que es importante que también lo tengamos en cuenta. Bueno, acá tenemos un sistema trifásico. Ya, ustedes pueden ver que en este caso ya aparecen tres formas de onda, ¿no es cierto? Tres fases. Y esta imagen que están viendo al lado es donde lo pueden ver con animación, ¿no es cierto? Entonces se fijan que la corriente va y viene por cada una de las fases. Ya, esta es la parte donde se genera y acá está la parte del consumo, la carga, donde está eh, consumiéndose, ¿no es cierto?, esa energía. Y como ustedes pueden ver, la corriente va y viene a través de los tres conductores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que un motor funcione, ustedes van a ver que solamente necesitamos tres conductores. ¿Ya? No necesitamos uno de los conductores que podría salir de aquí del centro, que sería el neutro, sino que son solamente la alimentación trifásica. ¿Ya? Ahora, si el sistema tiene un alto contenido de armónicos, ¿ya? O está desbalanceado, claro, ahí voy a necesitar un terminal de neutro, pero cuando el sistema está perfecto como acá, se fijan que la corriente va y vuelve por los tres conductores, ¿ya? Y en el neutro tenemos, o en este punto central tenemos cero, ¿no es cierto?, corriente. Ahí lo pueden ver, ¿no es cierto? Bueno, también está un poco el periodo dibujado y están las tres fases, ¿ya? Ahí está respecto al tiempo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una animación donde nos muestra cómo se está generando energía eléctrica. Entonces, cómo se genera estas tres tensiones trifásicas, ¿no es cierto? Y ahí lo pueden ver. Ya tenemos unas bobinas que están desfasadas a 120 grados y eso es lo que genera, ¿no es cierto?, la tensión trifásica. Entonces, para que el motor gire, nosotros tenemos que tener por lo menos el motor que vamos a ver acá, que son los motores industriales, tenemos que tener la tensión con ese desfase, ¿no es cierto?, y en forma trifásica, para que, así como se genera, ¿no es cierto?, en esta imagen que está a la izquierda, después al llegar al motor, eso se transforma en movimiento. ¿Ya? Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos, ¿no es cierto?, un eje que lo estamos girando de alguna forma. Ese eje tiene acá unos imanes permanentes
ya tenemos las bobinas. Eso, por ejemplo, puede ser, no sé, un generador eólico o puede ser una central hidroeléctrica o una turbina, ¿no es cierto? Una central termoeléctrica que está girando y en el otro lado tenemos, ¿no es cierto?, la energía que la está usando el motor y este motor, por ejemplo, es de imanes permanentes, ¿ya? Entonces tiene las bobinas y tiene el imán que está siguiendo un campo magnético que está variando y está rotando, ¿no es cierto? En esta parte gris, que sería el estator, ya el estator sería la parte que no se mueve y el rotor la parte que se mueve, y estos serían los polos magnéticos, ¿no es cierto?, de las bobinas, que en este caso el motor puede tener distintos configuración de polos, ya, pero ustedes van a ver que siempre son tres, en el fondo, bobinas, ¿no es cierto?, una asociada a cada una de las tensiones. Ya, así que ahí podemos ver cómo se genera esto y cómo después el motor gira y va a depender, como les digo, de la frecuencia con la que giraba acá el equipo que generó la energía, cómo va a girar el motor donde recibe esta energía. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en una aplicación industrial una turbina, la turbina en realidad gira mucho más rápido que la velocidad que requiere el motor o el generador en este caso. Entonces, tiene que tener también elementos mecánicos que permitan hacer la reducción, por ejemplo, de velocidad. Y en el caso, por ejemplo, de un generador eólico es lo contrario. Ya el generador gira extremadamente lento, por ejemplo, eso con las aspas grandes que son de giro muy lento, y tengo que tener un elemento mecánico que haga lo contrario, ya, y que pueda en el fondo aumentar la velocidad mecánicamente para que el generador gire a una velocidad que va a depender de la configuración del motor o del generador, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de motores de imanes permanentes, es como un generador perfecto y también un motor así perfecto, ¿ya? Entonces como le digo, se puede usar de las dos formas. Imagínense, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Ya el vehículo eléctrico cuando acelera, el motor actúa como motor, pero cuando desacelera actúa como generador. Ya, y ahí regenera energía hacia la batería. Ya. Y bueno, tiene que hacer la conversión porque el motor cuando gira su rotor más rápido que un campo magnético que está en el estator, ya se transforma en generador pero va a generar en corriente alterna. Entonces, imagínense el vehículo que tiene una batería en corriente continua, entonces tengo que hacer una rectificación, convertir esa tensión alterna en continua y ahí poderla llevar hacia la batería. ¿Ya? Bueno, la forma fasorial, ¿no es cierto?, de ver las tres fases ya del sistema trifásico, y ahí se van viendo, ¿no es cierto?, con el de fase 120 grados. Ya, a las 8 vamos a hacer un break. Y adicionalmente, yo les voy a dejar dentro del break, vamos a hacer un break un poquito más largo, van a tener 15 minutos para contestar un cuestionario. Ya ahí yo después se los voy a mostrar. Eh, entonces, ese cuestionario, la función que tiene, no tiene nota por si acaso, es solamente como una prueba de diagnóstico, ¿ya? Pero es bien breve, son 10 preguntas solamente. Entonces yo a través de esas preguntas puedo hacerme una imagen más o menos de qué conocimientos tienen, ¿no es cierto?, de este tema de los accionamientos electrónicos de velocidad variable, de los variadores de frecuencia, o también quizá hay unas preguntas relacionadas con drivers de corriente continua con tipos de motores especiales que hoy en día, como les digo, están apareciendo. Entonces, ustedes contestan, ¿no es cierto? Por favor, así lo más sincero, lo que saben nomás. Entonces, de esa forma yo voy adaptando un poco mi clase, ¿no es cierto?, para cubrir mejor los requerimientos. Ya, así que ahí, como les digo, les voy a dejar se los voy a mostrar en unos minutitos más. Aquí. Vamos, nos quedan todavía 5 minutos, así que cuando falten 2 minutos ahí les voy a mostrar en el aula dónde está el cuestionario. Ya, bueno, la forma en la que nosotros describimos, ¿no es cierto?, la tensión o la corriente, ya matemáticamente, y a través de estas expresiones que están acá, que es un voltaje máximo por el seno de omega t, dice acá. Y omega es 2pi por la frecuencia, ¿ya?
Entonces, nosotros aquí podemos observar que esto se llama la tensión y la corriente instantánea. Puedo saber en un instante específico qué valor tomó la corriente o qué valor tomó la tensión, ¿no es cierto? Si completo la información, ¿no es cierto?, que está aquí en esta expresión. Ya le pongo la frecuencia, le pongo un tiempo X y voy a poder determinar en ese instante cuánto era la tensión. Ya, y ahí hay dos casos donde se puede calcular. Pero principalmente lo que trato de mostrar en esta lámina es que, nuevamente, lo que lo había indicado anteriormente, que la tensión y la corriente están perfectamente en fase. Entonces, el tema de que eso es porque tenemos una carga puramente resistiva, ¿no es cierto?, que se está alimentando con esta tensión que es de 311 volts, ¿ya? Y que no, producto de esa carga que tenemos ahí, nos está generando o está consumiendo una corriente de 150 amperes. Entonces, eh, como pueden ver en el diagrama fasorial, están en fase, ¿ya? Entonces, por eso se dibujan las dos líneas, en este caso el cero ahí, grado, ¿no es cierto? La azul y la naranja. Ya, ahora, ¿qué pasa si nosotros conectamos una carga de tipo, por ejemplo, en este caso inductiva? ¿Ya? Si se fijan en el caso de la carga inductiva, puramente inductiva, genera un desfase de 90 grados ya de la tensión, un desfase de la corriente, perdón, respecto a la tensión. Y en atraso, ya, si se fijan acá, la tensión inició acá en 0 grados, pero la corriente está partiendo acá a los 90 grados. Entonces provoca un atraso, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que tener en mente porque otra cosa súper importante cuando veamos estos equipos es la potencia, ¿ya? Y vamos a ver que dependiendo de este desfase podemos tener, ¿no es cierto? Podemos aprovechar de mejor forma la potencia o no aprovecharla de la mejor forma si es que tenemos mucho desfase acá. Otro caso, el caso que está acá, donde tenemos lo contrario. Ya ahora la corriente va adelantada a 90 grados respecto al voltaje. Entonces, si se fijan, esta línea naranja partió antes. Ya partió por acá, donde tengo el mouse, partió por acá y después partió la detención. Ya, entonces, en estos casos, como les digo, hicimos el efecto contrario y se me olvidó decirle anteriormente, cuando se atrasó la corriente era porque teníamos una carga inductiva, ¿ya? Y la carga inductiva es una carga que no le gusta que le varíen la corriente, ¿ya? Trata de mantenerla siempre, y eso también provoca otros problemas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo una carga inductiva y desconecto un contacto, se va a generar un arco, producto de que la carga inductiva no le gusta que yo cambie la corriente. Entonces eso también genera algunos problemas en los equipos. Y en el caso de esta otra carga que hace que la corriente se adelante respecto al voltaje, es una C que aparece aquí, que es un capacitor. Entonces, eso es lo que yo les mencioné anteriormente, que si yo tengo cargas inductivas, yo puedo compensar, ¿no es cierto?, y hacer que se vuelvan a poner en fase la tensión con la corriente, adicionando cargas capacitivas. Ahora, el problema de esto es que esto es bien dinámico, entonces nosotros necesitamos tener ahí bancos de condensadores con un controlador que está midiendo en todo momento el desfase que tenemos acá entre tensión y corriente y conecta y desconecta condensadores de tal forma de ir adecuándose, ¿no es cierto?, al requerimiento. Ya van a haber muchos motores en la industria, unos parten, otros paran, unos están con un factor de potencia que lo vamos a ver más adelante, lo que significa muy malo, otros pueden estar trabajando a plena carga y por lo tanto están con un factor de potencia un poco mejor. Entonces el sistema está ahí adaptándose y haciendo estos cambios rápidamente para poder compensar y poder aprovechar la energía de la mejor forma. ¿Ya? Adicional a que podríamos tener multas también, si es que este desfase es demasiado grande entre la corriente y la tensión. Ya. Entonces, nosotros vamos a dejar hasta aquí para hacer el break. Deme un segundo para salir de la pantalla. Entonces, vamos a hacer un break un poquito más largo, ya donde va a tener 15 minutos para que ustedes se relajen. Y vamos a tener 15 minutos más para que ustedes puedan contestar esta.
esta prueba de diagnóstico que yo les dejé acá. ¿Ya? Entonces, miren, ahora espero, por favor, aquí alguien que me retroalimente si es que no lo tiene, pero todos deberían tener este módulo que dice control de motores eléctricos con variador de frecuencia. No sé si lo pueden ver ahí en el aula. Sí, sí está. Sí, sí está, ya. Entonces, acá en la página inicial dice información general, abajo dice prueba de diagnóstico, ¿ya? Entonces, como les digo, vamos a darnos un tiempecito, 15 minutos para que se relajen, 15 minutos para que contesten las preguntas. Entonces, a las 8:30, no, ahí abro nuevamente, voy a bajar aquí un poquito la cámara. Y ahí continuamos con la siguiente parte de esta clase, ¿ya? Vale, vale. Ok. Ok, gracias. Bueno. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría estuvo ahí entre el 60 y el 65. Ya hubieron algunos casos donde la dispersión fue entre 30 y 90, que fue el que tuvo la nota más alta. Bueno, el tema básicamente es que, claro, son preguntas como bien específicas. Entonces, pero la idea es que todo eso después ya terminando, ¿no es cierto?, este módulo lo puedan responder sin ningún problema. De todas formas, voy a ir a medida que vamos avanzando explicando algunas cosas de las que por lo menos la mayoría tuvo malas, ¿ya? Para que no se vayan con esa duda hoy día a la casa. Bueno, están en la casa en realidad, no se vayan de esta sesión sin resolver esas dudas. Entonces, deben un segundo para volver a la PPT. Bueno, lo que estábamos diciendo es de que puede existir un desfase, ¿no es cierto?, que va a depender, podemos tener un desfase que va a depender de lo que tengamos conectado como carga, ¿ya? Y ese desfase causa problemas, ya causa problemas en realidad en las instalaciones, entonces tratamos de mantenerlo en un valor bajo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, el tema es de que no se aprovecha de la mejor forma la energía cuando nosotros tenemos desfase entre la corriente y el voltaje. Después les voy a mostrar unas gráficas, ¿no es cierto? Que al calcular la potencia, esto le afecta mucho, ¿ya? Entonces, especialmente en este caso, que es el caso extremo donde tenemos desfase de 90 grados en adelanto o en el anterior que veíamos 90 grados en atraso, ¿ya? Bueno. Un poco para que tengamos una imagen, ¿no es cierto?, de cómo opera la energía eléctrica, comparándolo, en este caso, con una bomba que está levantando agua y una turbina que está girando, ¿no es cierto?, con esa agua. Ustedes pueden ver aquí el caso, ¿no es cierto?, de la animación está primero en bajo voltaje y se pasa después a voltaje alto. Ya, en este caso está en alto voltaje. Entonces, se fijan, ahí está en voltaje bajo, ya los electrones van más lentos y generan menos trabajo en la luz que está acá en la ampolleta, entonces está iluminando menos. Entonces, nosotros podemos hacer podemos hacer como una analogía donde tenemos ¿qué es lo que sería el voltaje? Imagínense que es la presión del agua, ¿ya? Y la corriente sería como para representarlo, en este caso lo pusieron acá como el grosor de la tubería, ¿ya? O la cantidad de agua que va pasando por la tubería sería como más exacto. Y la potencia sería, ¿no es cierto?, es la cantidad de agua en este caso que se está requiriendo para mover esta turbina en un momento específico. Entonces, acá aparece, ¿no es cierto?, que la potencia eléctrica sería la fuerza con la que sale el chorro de agua. Entonces, se fijan, cuando yo aumento la presión, que sería como aumentar el voltaje, ¿no es cierto? Hago que el sistema suministre más agua a esta turbina a mayor velocidad y por lo tanto la turbina va a girar más rápido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como, ¿qué es lo que sería desde el punto de vista entonces de una analogía? Tenemos que la presión sería la tensión, la cantidad de agua que va pasando por la tubería,
la corriente, ¿ya? Y la potencia sería qué tan fuerte sale ese chorro de agua, que estaría en el fondo influenciado por las dos cosas, por cuánto voltaje y cuánta corriente, o cuánta presión y cuánto flujo de agua es el que está pasando por la turbina, ya para que gire más rápido o más lento. Entonces dice aquí, la energía eléctrica es la cantidad, la potencia eléctrica es la cantidad de energía que un dispositivo consume o produce en un determinado periodo de tiempo. Entonces, acá nosotros tenemos que tener bien en cuenta la diferencia entre lo que es la potencia y después vamos a ver lo que es la energía, ¿ya? Bueno, siempre en estos cálculos es importante que podamos manejar la ley de Ohm. Acá hay un recordatorio muy simple, ¿no es cierto? Hacemos este triángulo donde tenemos voltaje y abajo tenemos corriente y resistencia. Y acá donde está el círculo verde es depende la incógnita, lo que queremos saber. Entonces acá tenemos un primer circuito donde queremos determinar la corriente a partir de un voltaje que nos dan y un valor de resistencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven aquí en el triángulo de abajo de la izquierda, me queda el voltaje partido por la resistencia. En este caso tengo 30 volts y tengo 10 ohm, por lo tanto tengo 3 amperes, ¿no es cierto?, de corriente en el circuito. En el siguiente circuito, la incógnita es la resistencia, ¿ya? Entonces, la corriente que va a circular por este circuito está limitada por el valor de esta resistencia, ¿ya? Entonces, si yo conozco el voltaje y conozco cuánta corriente está circulando por el circuito, puedo determinar la resistencia, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, pongo el círculo, ¿no es cierto?, donde va la R y tengo que voltaje partido por corriente sería la resistencia de este circuito, que es 2,2 ohm. Y en el último caso, lo que queremos saber cuál es el voltaje que está aplicado al circuito, ya, y en este sabemos que está circulando una corriente de 4 amperes y tengo una resistencia de 10 ohm en la resistencia. Entonces ahí tendría el caso de que es corriente por resistencia, ya, y me da que para que se establezca esta corriente de 4 amperes, ¿no es cierto?, con esa resistencia de 10 ohm, significa que tenía 40 volts, requiere 40 volts este circuito para establecer esa corriente, ¿no es cierto?, a través de la resistencia. Bueno, acá adicionalmente, cuando pasa la corriente por una resistencia se genera calor. Ya estos dispositivos están hechos para disipar la energía en forma de calor. ¿Ya? Y acá podríamos calcular también la potencia, ¿no es cierto?, que se está disipando en la resistencia. Entonces, también para que podamos recordar, ya acá tienen las fórmulas, ¿no es cierto?, que son para potencia, voltaje, resistencia, corriente. Eh, Tenemos distintas formas de poder calcular la potencia, ¿ya? Por ejemplo, la potencia se puede calcular como R por I cuadrado, o B cuadrado partido por R, o B por I, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos calcular la potencia. Eso es importante también, ya porque para poder entender de mejor forma, por ejemplo, que tener una corriente alta en los conductores provoca mucha pérdida de potencia en los conductores, ya, producto de que la corriente va a afectar a la potencia en forma cuadrática. Entonces, aquí ustedes pueden ver que es la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, si por ejemplo yo trabajo con un voltaje más bajo, esto implica de que para sostener o mantener una cierta potencia voy a requerir una corriente más alta, pero la potencia de pérdida en el cable va a aumentar rápidamente, producto de que cualquier aumento de la corriente se está elevando al cuadrado en realidad respecto a la potencia que se está disipando o perdiendo en ese conductor, ya pensando que el conductor es igual que una resistencia, como está acá, ¿no es cierto? No es un conductor ideal, sino que también se opone al paso de la corriente eléctrica, entonces en el conductor se genera calor, ¿ya? Y si, por ejemplo, el conductor está mal dimensionado y fuera un conductor de una sección menor a la que debería estar instalado, va a generar mucho calor a tal punto de que llega un punto donde se empieza a cristalizar la aislación del cable y en cualquier momento se rompe. ¿Ya? Entonces eso es súper riesgoso porque al romperse el cable se va a generar un cortocircuito. Obviamente va a haber una protección que va a operar y va
a cortar la energía, pero muchas veces esa chispa que se generó ahí en el cortocircuito genera, ¿no es cierto?, el inicio, ¿no es cierto?, de un amago de incendio. Ya podría haber, ¿no es cierto?, acumulación de, no sé, de algún tipo de material combustible por donde está el conductor y generalmente podría generarse un incendio. Entonces, por eso es importante tener en consideración esto, que los conductores no son conductores ideales, son conductores que tienen una cierta resistencia y cuando pasa la corriente eléctrica hay energía que se disipa como calor en la resistencia. Y, o sea, en este caso la resistencia del cable. ¿Ya? Bueno, aquí un ejemplo así bien simple, que es la fórmula más típica que usamos de potencia, que sería que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si el conductor está sobredimensionado, no ocurre nada. Ya, de hecho, es mejor porque el valor de resistencia va a ser más bajo, ¿no es cierto?, en el tramo de cable y por lo tanto vamos a tener una mejor regulación de tensión. Ya, ustedes, miren, cuando tenemos un circuito con una resistencia, lo que ocurre es que el voltaje que está antes y después de la resistencia son distintos. Ya hay una caída de tensión en la resistencia. Por lo tanto, podemos tener antes del cable, por poner un ejemplo, los 380 volts y después del cable, ya de 100 o 200 metros de este cable, vamos a tener, no sé, 365. Entonces, el tema es de que esto es muy malo, especialmente para los motores, porque los motores, por ejemplo, están hechos para entregar potencia. Entonces, si nosotros nos vamos a esta misma fórmula, que es potencia es V por I, sí, producto de que el cable, como les digo, está mal dimensionado y se perdió mucho voltaje en el cable, baja el voltaje, pero la potencia de la carga yo tengo que mantenerla. Entonces el motor va a entregar igual esa potencia mecánica y lo va a hacer a costa de consumir más corriente. Entonces, eso es algo muy perjudicial, ¿no es cierto? Es que nosotros tengamos mal dimensionado un conductor y la tensión sea muy baja. Ahora, ¿qué pasa si sobredimensiono el conductor? Bueno, el único problema que vamos a tener es económico, porque ustedes saben, los conductores de cobre son bastante caros. Entonces, sobredimensionar también vamos a tener solamente un problema desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista del funcionamiento de los equipos va a ser mucho mejor porque la resistencia al ser más baja voy a tener menos caída de tensión en el conductor y por lo tanto el sistema va a operar de mejor forma. ¿Ya? Así que en ese caso no hay ningún problema. Ahora todo se encarece, ya porque por ejemplo tiene que comprar protecciones más grandes y todo para poder proteger ese cable. Pero no hay problema desde el punto de vista del funcionamiento del circuito. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la potencia, ¿no es cierto?, que sería para una tensión de 220 volts y una corriente de 0,5 amperes, tenemos 110 watts, que sería el consumo. Ya, por ejemplo, en este caso podría ser una lámpara que está consumiendo esa corriente. Con esa tensión tenemos esa potencia. Ya, acá tengo varios ejemplos, ¿m? Pero para avanzar no había pensado al principio que lo calcularan ustedes, pero se los dejo ahí para que ustedes al revisar las PPT después lo puedan realizar. Pero es básicamente para usar todas las formas en las que se puede despejar la expresión, ¿no es cierto?, de cálculo de potencia. Que esto va ligado en realidad a la ley de Ohm. Ya va ligado a la ley de Ohm porque, miren, si puedo hacer aparecer aquí un lápiz, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, podemos partir con la fórmula de potencia, ¿no es cierto?, que va a ser igual a voltaje por corriente. Y de acá se deriva todo, ¿no es cierto?, a través de la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, veamos el tema de la corriente, ¿ya? La corriente, ¿no es cierto?, la podemos calcular nosotros como voltaje partido por resistencia. ¿Ya? Entonces, esta de acá, ¿no es cierto?, podría ser voltaje partido por resistencia. Entonces, finalmente, si yo reemplazo, ¿no es cierto?, me queda que potencia es igual a el voltaje que ya está ahí, ¿no es cierto? Ese, por este otro voltaje y partido por la resistencia. Entonces, finalmente, ¿no es cierto? Nos queda que
la potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado, ya partido por la resistencia. Y así como hice eso, se pueden ir despejando todas. Entonces, aquí tendríamos esta. calcu- eh, Dedujimos, ¿no es cierto?, esa expresión de potencia. ¿Ya? Otro caso podría ser que potencia, ¿no es cierto?, partiendo siempre de que es V por I, ¿no es cierto? Ahora veamos, por ejemplo, qué es lo que es voltaje según la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, podríamos tener aquí que el voltaje, ¿no es cierto?, va a ser la corriente por la resistencia, ¿no es cierto? Y tengo acá la otra corriente que es esa. Y por lo tanto ahí puedo despejar la otra fórmula de potencia, ¿no es cierto? Que sería I cuadrado R. Y aquí es la que vimos, que es la que se aplica normalmente a las pérdidas en los conductores. ¿Se fijan? Entonces, se pueden deducir partiendo solamente de esto y con la ley de Ohm. Ya, entonces, para cada uno de estos ejercicios que están acá, ustedes los pueden hacer deduciéndola o buscándola acá nomás en este ayuda a memoria que tenemos aquí al lado. Ya. Avancemos sí para poder ir a temas más específicos, ¿no es cierto? Esto es como recordatorio todavía. Bueno, aquí, bueno, no lo van a poder ver, pero yo cuando están los resultados, ya, pero voy a sacar este cuadro para que lo puedan ver ustedes después y vean si les da bien los cálculos. Bueno, miren, continuando con este tema del desfase que estábamos viendo y la potencia, que es lo que acabamos de ver. Entonces, existe una relación entre este desfase que vimos anteriormente entre tensión y corriente y la potencia en corriente alterna. Entonces, nosotros aquí en corriente alterna vamos a tener potencia, tres tipos de potencia aparecen, ¿ya? Una es la potencia aparente, perdón, disculpen, partí desde abajo. Uno es la potencia activa, ¿no es cierto? Que es la potencia real utilizada, ¿no es cierto?, para producir trabajo mecánico. Ya, esta sería lo real, real, ya, y se mide en watt o kilowatt, ¿ya? Entonces, en este vaso de cerveza lo representa la cerveza, ya que sería esa la potencia real. Después está la potencia reactiva, ya que es una potencia que se usa para generar campos magnéticos básicamente en los motores. Entonces, el tema de que la potencia reactiva en realidad hace aparentar de que se está consumiendo una potencia más alta, pero una potencia que en realidad no se usa para generar trabajo, sino que solamente para generar campos magnéticos en los motores. Y esta potencia aparece producto de este desfase que yo les decía. Entonces el tema es de que, por último, tenemos la potencia aparente, que es la potencia que pareciera que está consumiendo el sistema, pero en realidad lo que realmente el sistema puede aprovechar y es la potencia activa solamente. Entonces el tema es de que nosotros tenemos que dimensionar, ¿no es cierto?, la fuente de energía, los conductores, todo para esta potencia aparente, para el vaso completo. Pero finalmente solamente podemos usar la potencia activa. Ahora, ¿qué pasa si la carga fuera resistiva y tenemos completamente en fase la corriente con la tensión? Ahí yo puedo usar, o sea, la potencia activa sería igual a la potencia aparente y ahí puedo aprovechar de mejor forma toda la potencia y el sistema instalado, ¿no es cierto? Que sería el generador, los conductores. Entonces, el tema es de que por eso es que se busca ya reducir el desfase que existe entre tensión y voltaje para aprovechar de mejor forma, como le digo, toda la instalación de suministro eléctrico. ¿Ya? Así que ustedes van a ver que el variador de frecuencia nos permite hacer eso, ya que si bien el motor es un dispositivo que genera este desfase de corriente en atraso respecto al voltaje y eso está generando, ¿no es cierto?, una potencia reactiva que no se puede aprovechar. El variador de frecuencia sí nos permite prácticamente tener una potencia activa igual a la potencia aparente, ¿ya? Reduciendo esta potencia reactiva eh, a través del funcionamiento del variador de frecuencia.
¿Mm? Disculpen, voy a mirar porque si hay alguna pregunta más. Ya, no, había una pregunta de adelante nomás. Bueno, entonces esto normalmente se grafica a través de un triángulo que se llama triángulo de potencia, ya, y aquí se aplica Pitágoras básicamente para poder hacer cualquier cálculo. Entonces aquí aparece un concepto que es el ángulo que se genera, ¿no es cierto? Como pueden ver aquí en este triángulo que tiene la potencia activa abajo, potencia reactiva en el cateto opuesto al ángulo y en la hipotenusa tenemos la potencia aparente. Entonces, este ángulo que está acá es el ángulo, ¿no es cierto?, que se genera producto de este desfase que vimos anteriormente, y ese a nosotros nos los cobran como una multa, ya si es que nosotros excedemos o bajamos de cierto valor, en realidad. Ya, entonces, este valor, ¿cómo se calcula? Que se llama factor de potencia, es P partido por S. Ya, o sea, potencia activa partido por potencia aparente. Entonces, si se fijan, estamos comparando ya lo que realmente estoy aprovechando respecto a lo que aparente, ¿no es cierto? O lo que requiero, ¿no es cierto?, para poder aprovechar esta potencia activa. Entonces, esto se llama factor de potencia. Entonces yo acá traje un ejemplo. Bueno, acá simplemente estoy mostrando lo mismo. Estoy mostrando la forma en la que nosotros podemos determinar, por ejemplo, la potencia y lo hacemos calculando, perdón, midiendo la corriente y midiendo el voltaje. Claro, entonces, como pueden ver, la fórmula que vimos anteriormente de potencia era potencia es igual a V por I. Entonces aquí tenemos la corriente, aquí tenemos la tensión y con eso calculamos la potencia. ¿Ya? Bueno, pero a lo que quería llegar es a esto. Fíjense, acá tengo un sistema que está completamente en fase, ya la tensión con la corriente, y lo que ustedes ven en verde sería la potencia. ¿Ya? Entonces la potencia, claro, lo mismo, acá vamos a tener una potencia RMS porque esta potencia es como pulsante. ¿Se fijan? Producto de que, claro, como es la multiplicación de la tensión con la corriente, si yo voy multiplicando punto a punto, obviamente que en estos puntos cuando paso por el cero, es cero, la potencia, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que pasa? Cuando estoy en los semiciclos negativos, como la corriente y el voltaje son negativas, ¿no es cierto? Multiplico menos por menos, me da más. Entonces, siempre el flujo de corriente, de potencia, perdón, es en un sentido. Ya es desde el generador hacia la carga. Ya siempre es de esa forma. Pero ¿qué pasa cuando ocurre este tema de los desfases? Ya, por ejemplo, acá. Se fijan, acá tenemos un atraso en la corriente, ¿sí? Está partiendo atrasada, ¿no es cierto? Entonces, eso indica, ¿no es cierto?, que tenemos una carga inductiva. Entonces, fíjense que el desfase que tenemos es de 45 grados, ya no es tan exagerado como lo que vimos delante, que eran 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta primera parte, ¿no es cierto?, que dice energía liberada, si ustedes se fijan, acá tengo un voltaje que es positivo, pero la corriente que es negativa. Entonces, si multiplico un positivo por un negativo, el resultado es negativo. Entonces, en estos puntos, el sistema o en la carga devuelve energía ya hacia la red, o devuelve energía hacia la alimentación. Y en el otro caso, está almacenando energía, ya cuando tenemos los dos que son positivos. Entonces, finalmente, no se aprovecha toda la energía porque parte de la energía, como les decía, se devuelve, ya y no la está consumiendo la carga. Y la carga lo que debería hacer es, como aparece acá, aprovechar toda la potencia y que el flujo sea en un sentido nomás, no que vuelva hacia la alimentación. Entonces, el tema es de que aquí no se aprovecha, y si yo hago aquí un cálculo, ¿no es cierto?, del promedio, de la potencia promedio, se fijan, esto va a hacer que la potencia finalmente baje, la que está consumiendo el motor. A diferencia de esto, que toda la corriente, toda la potencia, ¿no es cierto?, que yo calcule, no hay nada aquí que se puede decir se reste, ya. Es solamente sumar todo esto, integrar todo esto y voy a tener la potencia. Y en este caso hay parte que la potencia iba en el otro sentido. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa en el caso extremo? Entonces aquí tengo un caso extremo donde tengo un desfase de 90 grados. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que pasó? Acá la corriente, si se fijan, está en adelanto, está partiendo antes que el voltaje, porque dice arriba que la carga es capacitiva.
Entonces, en este caso, se fija en la potencia, se genera una potencia que tiene una parte positiva, otra negativa, y por lo tanto, si yo hago el promedio aquí, la potencia realmente que consumió la carga fue cero. Tuvo todo el tiempo perdón, cargándose el capacitor, devolviendo la energía, cargándose, devolviendo, pero nunca se aprovechó eso para algo útil, ¿ya? Entonces, finalmente este es el caso extremo donde no hubo flujo de potencia hacia la carga y por lo tanto no tuvimos ningún trabajo en la carga, ¿ya? Solamente usamos los cables para mandar energía y volver energía y finalmente eso genera una corriente en exceso a través de los conductores y por lo tanto como circula mucha corriente por el conductor, tenemos más caída de tensión, llega a un voltaje más malo. Tenemos además calentamiento en los cables, porque como les dije anteriormente, los conductores o cables se van a calentar a medida que va pasando la corriente. Entonces, finalmente, en resumen, es un efecto no deseado. No queremos, ojalá queremos que esto esté como está acá. Ya siempre con el flujo de potencia en un sentido y con esto en fase. Entonces, como les decía, si inductivo genera un retraso en la corriente respecto al voltaje y capacitivo un adelanto de la corriente respecto al voltaje, nosotros podemos calcular de tal forma de que tengamos, ¿no es cierto?, un desfase lo más cercano a cero y eso implicaría que el factor de potencia sería uno. Ya cuando yo tengo esto, el factor de potencia aquí es uno. ¿Ya? Y ambos casos, tanto la corriente en adelanto o en atraso, son malos. En Chile, a nosotros solamente nos multan por la corriente en atraso, ¿ya? Pero también podría ser por la corriente en adelanto, pero no creo que se dé mucho eso. Así que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Tengo una lámina donde muestra cuánto es la multa y cómo lo podemos verificar, ¿no es cierto?, en una factura eléctrica, ya que es bueno que también lo puedan visualizar. Bueno, el tema es ese, ya que tratamos nosotros de tener tensión y corriente en fase para tener un factor de potencia cercano a uno y aprovechar de mejor forma la instalación eléctrica, ya de suministro eléctrico. Bueno, entonces esa es una parte, potencia, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de otra cosa que está relacionada, que es la energía, ¿ya? Y eso también es súper importante porque a veces nos cuesta entender, especialmente cuando vemos, ¿no es cierto?, una factura eléctrica, qué es lo que nos están cobrando. Entonces esto es importante porque finalmente yo les voy a demostrar, ¿no es cierto?, de qué forma nosotros podemos bajar el consumo eléctrico usando variadores de frecuencia y usando motores con eficiencia más alta, ¿ya? Hay dos casos ahí que se pueden dar. Uno es, por ejemplo, que nosotros usemos un variador de frecuencia con un motor común y corriente y con eso podemos hacer que baje el factor de potencia y adicionalmente hacer que el motor tenga una eficiencia mayor, ya solamente por estar conectado y accionado por un variador de frecuencia. Entonces, eso nos puede dar una... Y también lo otro que podemos hacer es controlar el motor de mejor forma. Entonces, en ocasiones, nosotros podemos hacer que un ventilador, por ejemplo, baje su velocidad para bajar el flujo de aire respecto a otros sistemas que desvían el aire, por ejemplo, o usan otras técnicas, pero que finalmente el motor siempre consume lo mismo. Ya, en este caso, al instalar un variador de frecuencia para controlar, por ejemplo, una bomba de agua o poder variar la velocidad de un ventilador, podemos tener unos tremendos ahorros en cuanto a la energía. ¿Ya? Después vamos a ver, bueno, había una pregunta relacionada con esa en el cuestionario que les hice pero podemos tener grandes ahorros de energía, especialmente en ese tipo de cargas. Entonces, para que nosotros podamos evaluar bien esto, tenemos que saber cómo calcular la energía, que es finalmente lo que a nosotros nos cobran, ¿no es cierto?, desde la compañía de electricidad. Entonces, ustedes tienen que pensar que la energía es la potencia, pero en el tiempo, ¿ya? O sea, si nos vamos un poco más a la expresión matemática, esto es la integral de la potencia, sería la energía. Entonces, la energía eléctrica sería, ¿no es cierto?, los watt hora o los joules que se están consumiendo.
y la potencia en los watts y el tiempo lo vamos aquí a poner en horas. Entonces, la potencia es la tasa o velocidad a la que la energía se transfiere o se consume. Se mide en vatio o watt. Nosotros usamos normalmente la palabra watt o kilowatt, que serían miles de watts, ¿no es cierto? Entonces, un vatio equivale a un joule por segundo, ¿ya? Lo que significa que es cantidad de energía que se consume en un momento dado. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy simple, pero miren, este ejemplo nos va a servir mucho para que después entendamos cómo calculamos eh, la energía que va a consumir un motor con una eficiencia más alta respecto a uno con una eficiencia más baja, o un motor que está accionado por variador de frecuencia respecto a uno que está con una partida, por ejemplo, directa o de algún otro tipo con partidor suave o variador o estrella de triángulo. Ya, entonces, acá tenemos un ejemplo que incluso puede ser hasta importante para que ustedes lo hagan en la casa de repente. Por ejemplo, una lámpara que es alimentada con 220 volts y a través de ella circula una corriente de 2 amperes, ¿ya? ¿Cuánta energía eléctrica consume en una hora? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en la factura de nosotros, la boleta, aparece kilowatt hora, que eso es lo que nos cobra, ¿ya? Entonces, bueno, calculamos primero la potencia, ya que sería los 220 por los 2 amperes, me da 440 watts, y como aquí estoy diciendo que es una hora, estoy precisamente, ¿no es cierto?, calculando 440 watt hora, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo como muy simple. Pasemos a otro. Bueno, aquí tenemos una lámpara. Esto es un poco más aterrizado porque normalmente nosotros lo que sabemos de una lámpara es la potencia, ya que consume. Entonces, una lámpara incandescente de 100 watts alimentada con 220 volts. ¿Cuánta energía eléctrica consume al estar encendida durante 8 horas, 30 días del mes? Entonces, calculamos primero la potencia. Bueno, perdón, la potencia la tenemos. Son 100 watts. ¿Ya? Entonces, tenemos la potencia. Tenemos tenemos la cantidad de horas que va a estar encendido, ¿ya? Y tenemos la cantidad de días. ¿Ya? Entonces, aquí finalmente son 8 horas por cada día y son 30 días. Ya multiplicamos esto, me va a quedar finalmente las horas y me va a quedar la potencia. Entonces, al hacer todo este cálculo, me da 24.000 watt hora, ¿ya? Que esto equivale a 24 kilowatt hora. Entonces, como ya tengo la potencia, perdón, la energía, ¿no es cierto? Los 24 kilowatt hora, ahora lo que tendría que saber cuál es el valor del el kilowatt hora, ¿no es cierto? Que eso va variando, ya depende del lugar donde uno viva, pero supongamos 130 pesos. Entonces, hago el cálculo aquí y finalmente, al tener esa lámpara encendida durante 8 horas, los 30 días del mes, voy a gastar 3.120 pesos adicionales, ¿no es cierto?, en el consumo eléctrico producto de esta lámpara. Entonces aquí ya podemos introducir el concepto de eficiencia, porque fíjense que esto es una lámpara incandescente de 100 watts. Nosotros podríamos comprar una lámpara de ahorro de energía, ¿no es cierto? Una lámpara LED que ilumine lo mismo que hace que una lámpara de 100 watts incandescente, pero con otra tecnología, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, puse lo más real posible, por ejemplo, una lámpara LED que consume 15 watts es equivalente, ¿no es cierto?, a la lámpara esta de 100 watts incandescente. Ya aquí, disculpen, dice lámpara, la vamos a cambiar inmediatamente. Ya lo cambié ahí para lámpara de ahorro de energía en realidad para que nos funcione mejor el ejemplo. Ya, entonces, como les decía, llamen un segundito para volver a compartir, porque ya estamos aquí. Ya, entonces aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una lámpara de ahorro de energía de 15 watts alimentada por 220 volts. Entonces lo mismo. Entonces, claro, tenemos ahora solamente 15 watts, las 8 horas y todo, nos da 3.600 watt hora o 3,6 kilowatt hora. Entonces, esta lámpara, al estar encendida 8 horas durante los 30 días, nos va a dar un valor, ¿no es cierto?, de costo de energía de 468 pesos. Entonces, se fijan, bajamos bastante.
Entonces esto es importante porque nosotros vamos a ver que existen motores que tienen diferentes niveles de eficiencia. Ya hay motores de eficiencia normal, alta eficiencia, eficiencia premium y así. Entonces el tema es que también, de la misma forma como lo acabamos de ver, que podemos reducir el costo de energía, lo podemos hacer también usando ese tipo de motores más eficientes. Entonces, esto es un tema que a nosotros nos van obligando en realidad. Ya, por ejemplo, acá en Chile, a nosotros nos exigen tener motores de eficiencia que según la norma europea son IE2, ya cuando son sobre, creo que 7,5 kilowatts. Y en Europa, por ejemplo, ya se están exigiendo motores IE3. ¿Ya? Entonces, esto es bien parecido a lo que ocurre con los vehículos, ¿no es cierto? Con estas normas de emisión y cosas así, que cada vez son más exigentes. Entonces, se está visualizando que en el futuro nos van a exigir usar motores de mayor eficiencia. Y el tema es que al usar esos motores de mayor eficiencia, ya nos salimos un poco del motor clásico que se ha usado por años, que es el motor jaula de ardilla. El motor de inducción de jaula de ardilla es un motor súper robusto, súper fiel, de una fabricación extremadamente simple, ya donde prácticamente, no sé, lo que hemos trabajado en mantenimiento es cambiar los rodamientos cada cierto tiempo y el motor funciona impecable, es muy simple. Pero el problema es que no tiene una eficiencia tan alta, entonces existen otras tecnologías que sí logran niveles de eficiencia más altos, ya como los motores de imanes permanentes, que para mí es el mejor motor que existe, pero el problema es que la fabricación del motor es extremadamente cara, producto de que es muy escaso las tierras raras que son para fabricar los imanes. ¿Ya? El imán que lleva el motor de imanes permanente es un imán de neodimio. El neodimio es una mezcla de disprosio, de varios componentes de tierras raras. Y actualmente China es el único país que tiene la producción, se podría decir, monopolizada de las tierras raras. Entonces, si bien es un motor espectacular, es muy cara la fabricación porque hay que comprarle estos productos a China básicamente. En Chile, precisamente acá donde se está dictando este diploma, nosotros tenemos aquí cerquita, un par de kilómetros, hay yacimientos de tierras raras, ¿no es cierto? Pero ha sido súper lento el tema de la explotación de eso. Al final no se sabe realmente. Y es arcilla básicamente, son materiales que están en la arcilla, entonces hay que separarlos de la arcilla. ¿Ya? Y ahí se usan hay procesos que son súper, se podría decir, simples, que son a través de fertilizantes que se puede separar la tierra rara de la arcilla. Y hay otros que son ya un poco más complejos, que es, por ejemplo, calentar la temperatura muy alta para poder extraer la tierra rara de la arcilla. ¿Ya? Entonces, acá en la zona, en el Biobío por lo menos, hay proyectos de los dos tipos. Ya hay un tema por ahí que ex Huachipato está tratando de procesar esta tierra rara. Entonces, pero el tema es ese. Ya, como el motor de imanes permanente es muy caro, existe otra alternativa, ya que es mucho más económica, pero las dimensiones del motor son mucho más grandes que el motor de imanes permanentes, ya que el motor de imanes permanentes es muy pequeño, ¿no es cierto?, en su tamaño respecto a la potencia que puede entregar. Mucho más chico que el motor de inducción jaula de ardilla. El que es comparable al motor de jaula de ardilla es un motor que se llama motor de reluctancia, que es un motor en realidad un motor muy antiguo, pero ahora como que vuelve a reflotar, producto de que se están exigiendo motores de mayor eficiencia y eso sí logran eficiencias más altas que el motor de jaula de ardilla, ¿ya? Que el motor de jaula de ardilla en realidad genera pérdida producto de que se tiene que magnetizar esta jaula de ardilla y eso es lo que provoca, ¿no es cierto?, el bajo factor de potencia y también eh, provoca baja eficiencia del motor, ya producto de que las bobinas que están en su estator tienen que generar campo magnético en el rotor para que éste gire, ¿ya? Y en el caso del motor de imanes permanente, son los imanes los que generan el campo magnético en el rotor, por lo tanto, eso hace que sea mucho más eficiente y más pequeño.
Y en el caso del motor de reluctancia funciona con otro principio, ya que es básicamente que la reluctancia es como la forma, te podría decir, que le cuesta menos establecer un flujo magnético a las bobinas, entonces el motor se va moviendo de tal forma de buscar el punto de menor reluctancia. ¿Ya? Más adelante vamos a poner un video para que ustedes puedan ver cómo opera. Pero el tema es de que, producto de que se nos está exigiendo, obviamente, por temas de medioambientales, poder bajar el consumo eléctrico, tenemos que llegar a usar elementos de mayor eficiencia. En este caso, estamos mostrando el ejemplo de unas lámparas, ¿no es cierto? Una incandescente respecto a una de ahorro de energía, y vemos cómo podemos consumir menos energía a través de esto, pero también ocurre eso con los motores. Ya podemos ir a motores, como les digo, de más alta eficiencia y el consumo va a ser mucho menor. Bueno, continuando con eso, aquí tengo otro ejemplo. Este lo puse solamente porque a alguien le podría interesar hoy en día que está como un poco en boga el tema de auto eléctrico. Ya si un vehículo eléctrico se carga durante 8 horas, esto se realiza durante 22 días del mes y el consumo de corriente del cargador es de 8 amperes. Ya más o menos son datos reales ya de cargadores domésticos. Entonces, el tema es de que tendría un gasto aproximado de 40.000 pesos, ¿ya? Que más o menos para un vehículo que se mueve, no sé, unos 30, 40 kilómetros diarios, yo creo que anda por ahí el consumo de eléctrico. Ya es como un cuarto de lo que uno gastaría en un vehículo de combustión. Y en el caso de un híbrido es como la mitad. El híbrido más o menos debería gastar la mitad de lo que gasta un vehículo de combustión en cuanto a costos de la energía para poderlo mover. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí tenemos, como les digo, cálculos que son de energía. Entonces, ahora vamos a pasar a revisar esto. Esta es una boleta de energía eléctrica, pero fíjense que tiene un medidor inteligente y puede hacer una diferencia ya entre los consumos de la noche, del día y en horario punta. Ya, para los que no saben, el horario punta es un horario para los clientes regulados, que somos la mayoría, ya, incluso las empresas que tienen consumo bajo, creo que ahora son 4 megawatts, igual pueden estar como cliente regulado, ya donde el valor está establecido para el costo de energía. Cuando son clientes libres, ya son potencias más altas las que consumen la industria, son clientes libres y ahí tienen que negociar con la generadora el valor del kilowatt. Entonces, es muy conveniente ser cliente regulado en algunos momentos porque el valor está estandarizado y es más bajo normalmente que el valor de cliente libre. Pero eso va cambiando con el tiempo, no es que siempre sea así, ¿ya? Entonces, el tema es de que en el horario punta es de abril a septiembre, entre las 6 y las 10 de la noche, tiene un cargo adicional el valor de energía en ese horario, porque el horario donde todo Chile está consumiendo más energía, porque, bueno, la gente llega a sus casas, obviamente, encienden a veces la calefacción y cosas como esas. Entonces el consumo es más alto y por lo tanto, como hay mayor demanda, sube el valor de la energía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en la boleta eléctrica? ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar que dice electricidad consumida en la noche, se consumieron 40 kilowatt hora, ¿ya? Después, electricidad consumida en el día, 138 kilowatt hora, y electricidad consumida en horario punta, 44 kilowatt hora. Y ahí están los cobros que nos hicieron, ¿ya? Acá le cobraron 4.270 por esos 41 kilowatt hora, 20.535 por los 138 kilowatt hora y 8.510 por los 44 kilowatt hora. Entonces, bueno, hay otros cobros, pero lo más importante son estos que son el consumo de la energía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar a cuánto nos cobraron el kilowatt hora? ¿Ya? Y en este caso, si ustedes se fijan, es una división bastante simple, que es el valor que nos cobraron por la cantidad de kilowatt consumido. Y en este caso, en la noche, ya el valor del kilowatt era de 104 pesos. En el día
es 148 pesos y el horario punta, ¿ven? Es bastante más alto, 193 pesos, ¿ya? Entonces, claro, esto es para un poco desincentivar el uso de energía, ¿no es cierto?, en horario punta, ¿ya? Uno podría bajar el... Entonces, eh, por lo menos en la industria, a mí me tocó trabajar en una empresa que era cliente regulado, consumíamos en ese tiempo 2 megavoltampers y me acuerdo que era bastante más alto el valor que cobraban por consumo en horario punta. Ya todo depende del contrato que uno tenga con la compañía, hay distintos tipos. Era bastante alto, entonces uno lo que buscaba era desconectarse en realidad, eh, como les digo, desde abril hasta septiembre en este horario que era entre las 6 y las 10 de la noche. Lo ideal era desconectarse del suministro eléctrico. Entonces, nosotros hacíamos eso respaldándonos con varios generadores gigantes que teníamos. Y finalmente, el consumo de combustible de los generadores y el costo de los generadores se pagaba en un año prácticamente respecto a lo que nos cobraban como consumo en horario punta. Ya, eso es para que lo tengan ahí nomás en mente, pero para que ustedes sepan, esta es la forma en la que ustedes pueden calcular cuánto es el valor del kilowatt y, bueno, si quieren, pueden ver el medidor, ver la medición anterior con la nueva, ver cuántos kilowatt hora han consumido y con el valor de kilowatt pueden calcular más o menos cuánto va a ser el costo de energía. Entonces, todo esto, ¿para qué lo muestro? Ya no es para que aprendamos tanto a ver cómo calcular la boleta, sino que más que nada para que después veamos cómo vamos a hacer el cálculo para ver cuánto va a ser la reducción de consumo y la reducción de pago, ¿no es cierto?, por energía, cuando cambiemos de un motor a un motor de más alta eficiencia o agreguemos un variador de frecuencia, ¿no es cierto?, a un motor de una bomba o un ventilador y logremos bajar el consumo y como les digo, cuando son motores que trabajan 24/7, la reducción de los costos de energía son pero altísimas. Podemos reducir pero mucho el costo de energía. Y finalmente eso es lo que nos piden normalmente las empresas, ya buscar formas de cómo bajar nuestros consumos. Ya yo siempre me acuerdo cuando fue la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, tuvo un coletazo fuerte en Chile, ya acá se cerraron muchas fábricas y por lo menos en la fábrica en la que yo trabajaba en ese tiempo, nos pidieron a cada uno proponer una idea de cómo bajar el costo de energía. ¿Ya? Entonces, en mi caso, teníamos unos compresores muy antiguos que funcionaban con un sistema que restringe el paso de aire finalmente. Y yo lo dejé completamente abierto eso y le agregué un variador de frecuencia al compresor y regulado, ¿no es cierto?, a través de un control automático, ya vía un control automático, vía medición de presión de aire comprimido para poder controlar la velocidad del motor. La cosa es que después pedimos a una empresa, a Atlas Copco, que hiciera un cálculo de la eficiencia del compresor y claro, su eficiencia había aumentado mucho, ¿ya? Incluso era un poco menor que un compresor nuevo. ¿Ya? Entonces surgieron muchas ideas. Ya en otros casos hubieron muchas bombas que recirculaban el agua hacia un estanque y desviaban el agua, ¿no es cierto?, a través de válvulas, pero lo que hacían era mantener siempre funcionando el motor de la bomba. Entonces también en esos casos pusimos variadores de frecuencia y logramos que estas bombas se detuvieran en algunos momentos cuando no había requerimiento de agua o bajaran su velocidad y el variador de frecuencia lo que hace que al hacer que el motor gire más lento, es como que el motor fuera de una potencia más baja. ¿Ya? Ahí después vamos a explicar por qué se da ese efecto. Entonces el tema es de que logramos finalmente bajar el consumo de la industria y gracias a eso no hubieron mayores despidos ya porque logramos tomar un montón de acciones que logramos bajar los costos fijos finalmente. Entonces eso fue súper bueno. Ya, entonces, acá yo Profe, le puse un... Sí, adelante, pregunte nomás. una consulta. Ahí manda al chat una foto de un motor, la ¿Ya? placa de un IE3. Tengo Sí. una consulta con la eficiencia, que no sé definir cuál es la que corresponde. Porque sale en el 100% 93, en el 75% del no 93, pero en el Sí. 50% sale el 91.1.
¿Cómo sé cuál Sí, es la que corresponde? sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, de que a uno le gustaría que los motores estuvieran a plena carga o a su a su máximo consumo, ya de acuerdo a la placa. Pero eso rara vez se da. ¿Ya por qué? Porque el problema que pasa es que, por poner un ejemplo, si tú tienes un sistema, voy a poner un caso real, ¿ya? Un sistema que yo conocía que era para secar madera. Ya, este sistema ya era muy distinto a hacer partir los motores, que eran ventiladores que hacían circular aire caliente por dentro del secador, hacerlos partir estos motores cuando estaba frío respecto a cuando estaba caliente, porque como movían aire, obviamente cuando está caliente tengo el aire menos denso, por lo tanto cuesta menos moverlo. Entonces, el motor obviamente estaba calculado para que en cualquier condición pudiera partir. Entonces, finalmente, el motor siempre estaba sobredimensionado para la aplicación, se podría decir. Entonces, si yo iba y revisaba ese motor, siempre estaba trabajando entre 75 y 50% nomás de su potencia nominal, no al 100%. Entonces, finalmente, el motor se movía entre 93 y 91 la eficiencia. Y como te digo, este valor que aparece aquí como 93, el más alto, sería solamente en el caso de que el motor estuviera trabajando a su potencia nominal. ¿Ya? Entonces, el motor pierde eficiencia cuando no se está usando, como te digo, a la potencia nominal. Y lo mismo pasa con el factor de potencia. El factor de potencia, si el motor está con carga más baja de la nominal, también baja mucho el factor de potencia. Por ejemplo, ahí teníamos nosotros factores de potencia de 0,60 y tanto, súper bajo respecto a lo que tú ves acá en la placa del motor, pero era porque el motor está muy sobredimensionado para que pudiera operar en todas las condiciones y cuando ya estaba en régimen trabajando, el problema era que el aire, al estar caliente, obviamente el motor trabajaba con una potencia más baja que la nominal. Entonces, de eso se trata eso que aparece ahí que dice 100, 75 y 50 es la carga que tiene el motor. Ok, profe, gracias. Sí, mira, lo que sería bueno, tú puedes buscar la hoja de técnica del motor y ahí aparece como bien explicado eso. Yo después le voy a mostrar algunas que tengo de los motores BEG que entregan buena información y ahí aparece como bien clarito este tema de la eficiencia respecto al requerimiento de potencia del motor. Sí. Bueno, como le estaba diciendo, entonces tenemos ese tema. Lo que estábamos hablando de que cuando se paga aquí en Chile la multa, ¿no es cierto?, por factor de potencia, es cuando nosotros bajamos de 0,93. Yo aquí aproveché de investigar un poco, por ejemplo, en Europa es más exigente que acá. Ya no están, le están pidiendo 0,95. Entonces, lo ideal dijimos que era 1, ¿ya? Y en este caso, nosotros trabajamos en Chile con 0,93. En Estados Unidos era bien variable, dependía del estado, podía ser entre 0,9 y 0,95 lo que se exigía de factor de potencia. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo hacer cálculos con esto? El factor de potencia, una forma en la que puedo calcularlo es la potencia activa, que está en la parte de arriba, kilowatt hora, perdón, la energía, esto es cálculo de energía, perdón, la energía activa que proviene de la potencia activa, pero más el tiempo que está en funcionamiento. Y abajo se usa Pitágoras, básicamente, que sería la potencia eh, perdón, la energía activa al cuadrado más la energía reactiva y eso todo al cuadrado y dentro de una raíz. Entonces, así nosotros podemos hacer cálculos. Entonces, aquí hay un cálculo que yo hice para que ustedes lo puedan ver, también de una boleta por ahí, una factura que me busqué por ahí nomás para ponerlo como ejemplo. Entonces, acá nos dicen que el factor de potencia, ¿no es cierto?, promedio ya o que se midió, esto es con un equipo que está midiendo durante todo el mes, fue 0,81, ¿ya? Ese fue el factor de potencia promedio. Entonces, a esta empresa le cobraron, ¿no es cierto?, 40.000 pesos producto por tener bajo el factor de potencia, ¿ya? Bueno, ¿cómo determina la compañía ese cálculo? Está acá, pues dice que un recargo de 1% por cada 0,01 por debajo del límite sobre la factura de energía. O sea, se hace un cálculo
del total de la factura y es por cada valor de 0,01 por debajo del límite. Entonces, si es 0,93, ahí se hace un cálculo, ¿no es cierto?, para ver cuánto corresponde este valor que bajó hasta 0,81. Ya. Pero finalmente no es eso en lo que me quiero centrar, sino que solamente que ustedes vean cómo se determina el factor de potencia a partir de la energía. Entonces, por ejemplo, acá dice que el consumo fue, y aparecen dos valores, 4.238 kilowatt hora, y aquí estamos hablando de potencia activa. Y después dice 3.102 kilovolt-amperes reactivo, eso significa kVAR, ya, que fue el consumo de energía reactiva. Entonces, entonces, ahí justo alguien me envió claro, ahí está clarito, ¿no es cierto? El rendimiento. Está buena esa tabla que enviaron ahí del motor. Bueno, entonces como les decía, tengo estas dos consumos de energía, tanto la activa como la reactiva. ¿Ya? Entonces, finalmente, si yo quiero calcular esto, yo puedo hacerlo con la fórmula que vimos anteriormente, donde tendría en la parte de arriba la potencia activa, que son los 4.238, y en la parte de abajo sería este Pitágora que hicimos para sacar la potencia aparente, que era la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, y todo eso en una raíz. Ya entonces usé estos dos valores para hacer todo el cálculo. Y finalmente me queda en la parte de abajo, ¿no es cierto? Todo el resultado que es la potencia aparente y en la parte de arriba la potencia activa que la tomamos desde acá. Y ahí ustedes calculan, se fijan, y da que, claro, el factor de potencia fue de 0,806, ¿ya? Y eso es lo que se está cobrando aquí. Entonces acá lo hacen con la lectura del medidor de cada una, de la potencia activa y reactiva, ¿no es cierto? Que le marcó eso, ¿no es cierto? Aparece la lectura actual y la lectura anterior, ahí se hace la diferencia y finalmente se calculan estos valores que están acá. Y finalmente, a través de eso, con este cálculo se determina que el factor de potencia fue 0,81 y tiene ese cobro producto de tener un bajo factor de potencia. ¿Se fijan? Entonces, a nosotros nos penalizan por tener bajo factor de potencia. ¿Y por qué nos penalizan? Porque, como les digo, se subutiliza la instalación eléctrica y también la fuente de energía y todo, producto de que no estamos aprovechando de la mejor forma la potencia que tenemos disponible, ya producto de esta desfase que pudimos ver ahí entre corriente y tensión. Ya, nos va quedando 5 minutitos. Así que un poquitito ahí, los últimos 5 minutos, no sé si hay alguna pregunta o algún tema, no sé, relacionado con variadores. No sé si alguno le ha tocado trabajar, por ejemplo, con motores de imanes permanentes. Esa es un poco una pregunta que les quería hacer, si alguien ha trabajado con motores de imanes permanentes. No, a mí no. No ha tocado. Sí, miren, nosotros acá en la universidad nos prestaban un motor de imanes permanentes la otra vez. Hicimos varias pruebas, ¿no? El motor espectacular. Pero no logramos hacer algo que queríamos hacer, que queríamos desarmar el motor. Pero el tema es de que para desarmar el motor de imanes permanentes viene todas unas herramientas porque como esto tiene imanes, se pega, entonces hay que meterlo, imagínense, dentro del estator, de tal forma de que no toque ninguno de los lados, sino va a quedar el motor pegado a las partes metálicas del motor. Y también lo otro que hay que tener cuidado es con el tema de si uno lo hace, lo desarma en un mesón metálico, los imanes de neodimio son extremadamente potentes, ¿ya? Entonces el tema después no va a ver cómo despegarlo del motor. Y hay que tener mucho cuidado al desarmarlo y todo porque los imanes de neodimio se desmagnetizan con los golpes. Ya, por ejemplo, si yo dejo caer un imán de neodimio, se puede desmagnetizar. Entonces, el magnetizarlo nuevamente no se puede hacer en el motor que ya está construido porque los imanes
producto de que el rotor gira a tan alta velocidad, van súper pegados y metidos dentro de la estructura del rotor, porque si no saldrían volando por fuerza centrífuga. Entonces no se pueden sacar desde el rotor. Entonces ahí ya muere y hay que cambiar el rotor finalmente. Pero si uno está en la otra etapa donde está, por ejemplo, fabricando el motor, claro, se puede magnetizar nuevamente esos imanes, ¿ya? Que se le hace pasar un flujo magnético muy intenso, ¿no es cierto? Y se ordenan los polos magnéticos internamente y el imán vuelve a tener su capacidad, ¿no es cierto?, magnética, aunque se haya perdido producto de calor, que el calor también lo afecta, y producto de las vibraciones o de los golpes, ya que también pueden desmagnetizar los imanes. Así que para que ustedes sepan, nosotros acá en Penco tenemos justamente yacimiento de tierras raras y ahí está uno de los materiales que es el disprocio, que es precisamente el que eh, logra que el imán soporte temperaturas más altas sin desmagnetizarse, ¿ya? Dentro de otras tierras raras más que existen. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Como les digo, Profe, Profesor, ¿puedo hacer una ¿sí? consulta? sí, dígame nomás. Ah, ya. Con respecto a los variadores de frecuencia, Sí, que me conseguí un variador de frecuencia que dieron de baja, que está bueno, ya, pero tuvo el tema de que para probarlo en la casa, obviamente es corriente monofásica, porque el variador es trifásico en la entrada. claro. ¿Se puede hacer alguna conexión como se hacen los motores, que se pone algún capacitor para simular otras fases? Sí, ¿O pongo en riesgo el equipo? Como algo sí, no, electrónico, los no. motores ya nada